Día 12 de leer la Biblia en 365. Soy Lorena, tu compañera y amiga de lectura usando un plan cronológico. Bienvenido al podcast de Alrededor de mi Mesa. Ayer oímos el argumento final de Job. Hoy vamos a oír a alguien de la audiencia, un hombre llamado Eliú. Pero antes de escucharlo, por favor presiona el botón me gusta. Asegúrate de suscribirte para recibir las notificaciones de nuestros videos disponibles en YouTube. Dispongámonos a desmenuzar Job capítulo 32, versículo 1. Nos informa que Job terminó su discurso y los tres amigos también dejaron de hablar porque Job se había mostrado justo ante sus propios ojos. Versículo 2. Entonces se introduce Eliú y explica su intrusión al diálogo como irresistible. Él ha estado escuchando con creciente ira los discursos de Job y sus amigos y no puede contener más. Sin duda alguna, ninguno de nosotros esperábamos este giro en la narración. Aunque Eliú no los acompañó, pudo observar el diálogo de todos los oradores. Eliú es la única persona que se proporciona su genealogía. Era un busita. Es muy probable que fuera descendiente de Buz, pariente de Abraham. El nombre de Eliú también era un nombre hebreo que significa mi Dios es Él. Es muy probable que estos hechos incluyan para sugerir que probablemente tenía una relación ancestral más cercana con Job que los otros tres. Versículo 3. Se vuelve a mencionar que realmente estaba enojado con Job y sus tres amigos. Ellos han puesto el dedo sobre Job sin ninguna prueba o evidencia. Versículo 4. Se describe sus motivos de hablar en términos positivos. Eliú ha querido esperar a que los hombres mayores hablen antes de hablar él mismo. Versículo 5. Se menciona otra vez el origen del enojo de Eliú. Versículos del 6 al 14. Eliú se dirige a Job y a sus amigos diciendo que los había escuchado con respeto porque eran mayores y, según él, más sabios. Eliú también estaba siguiendo las normas culturales de respeto que existían en su época. Su disposición de no interrumpir es loable. Eliú sugiere que los hombres jóvenes también puedan recibir sabiduría y entendimiento de Dios y que ahora es tiempo de que él hable, porque ninguno de los tres ha podido refutar el argumento de Job. Han estado tan ocupados pensando en lo que iban a decir a continuación que no escucharon nada de lo que dijo Job. Versículos del 15 al 22. Eliú había escuchado respetuosamente a los cuatro hombres que estaban frente a él hablar hasta el final. Todos estaban finalmente agotados de hablar y ahora Eliú sentía una tremenda carga por compartir lo que había en su corazón. Ya no podía permanecer en silencio. Eliú les dijo a sus oyentes que no estaba interesado en ponerse del lado de Job ni de sus amigos. Desmenucemos ahora el capítulo 33. La solución de Eliú a los problemas de Job continúa. Versículos del 1 al 7. Eliú pide cortésmente a Job que le escuche y le promete hablarle con honestidad y sinceridad. Eliú le dijo a Job y a sus críticos amigos que era un ser humano igual a ellos, y sus palabras merecen una cuidadosa atención porque son inspiradas. Versículos del 8 al 13. Eliú comenzó diciéndole a Job que había escuchado cada palabra que él había dicho. De hecho, Eliú le citó algunas de las palabras de Job. Las palabras de Job afirmaron su inocencia y acusaron a Dios de tratarlo como un enemigo. Eliú le dijo a Job: estás equivocado. Dios es mayor que el hombre. No actúa según motivos humanos ni con consideraciones humanas. Y yendo más allá, Dios no se equivoca en lo que hace, como podría hacerlo un ser humano. Dios no será innecesariamente cruel, como pueden serlo los seres humanos. Como Dios no necesariamente explica sus caminos, la humanidad realmente no puede predecir o incluso entender por qué hace lo que hace. Versículos del 14 al 18. Así que deja de quejarte. Job había dicho que Dios no le hablaría. Eliú dijo que el problema era que Job no estaba escuchando. El fundamental postulado de Eliú es que Dios hace grandes esfuerzos para comunicarse con una persona, sobre todo para evitar que esa persona se extravíe.
Eliú cree que Dios habla a una persona de muchas maneras diferentes y en muchas ocasiones, y que es posible no reconocerlas. Le dice a Job, no pongas la atención al pequeño número de ocasiones en las que Dios habla, sino a los esfuerzos repetitivos de Dios para hablarle a esa persona. Eliú señaló 3 formas en que Dios habla a los hombres. Primero, Dios les habla a los hombres a través de sueños, a menudo diciendo una palabra de advertencia que salvará al hombre de la destrucción. Versículos del 19 al 22, y no solo sueños. Dios envía a los hombres sufrimientos mientras están acostados en sus camas y tienen dolor y enfermedad. ¿Alguna vez has tenido un dolor tan fuerte que no querías comer? Bueno, Eliú dice que Dios a veces envía este tipo de dolor a las personas. Versículos del 23 al 33. Entonces el hombre está a punto de morir. Dios le trae una enfermedad tan dolorosa que su piel se desgasta y se le ven los huesos y está a punto de morir. Bueno, admito que Eliú es bastante confuso, pero sigamos viendo lo que está hablando. Eliú imagina la posibilidad de que un mensajero angelical venga a esta persona enferma, y este ángel es un mediador entre esta persona enferma y Dios. Y esto es bastante raro o poco probable, dice Eliú. Y el mensaje de este ángel o este mensajero es sobre lo que es correcto para este hombre enfermo. Es como si el mensajero le mostrara al hombre enfermo la rectitud y justicia de Dios al traer esta enfermedad a esta persona. Eliú dice que si esto le sucediera a una persona, sería una verdadera señal de la gracia de Dios. En esta sección, Eliú está afirmando que en tercer lugar, Dios habla a los hombres a través de otros, ya sea un mensajero celestial o un ser humano que representa a Dios ante los hombres. ¿Eliú se vio a sí mismo como un mensajero de este tipo para Job? Probablemente sí. Le dijo a Job que escuchara, que Dios había estado hablando a Job a través de su sufrimiento, y por eso Eliú le dijo a Job que Dios no está en silencio. Si quiere tener una visión correcta de Dios, debe entender que Dios no está en silencio. Ahora desmenucemos Job capítulo 34. Eliú sigue su discurso, versículos del 1 al 9. En su segundo discurso, Eliú refutó la afirmación de Job de que Dios no es justo. Invitó a Job y a sus amigos a escuchar sus palabras. Eliú volvió a citar las palabras de Job en el capítulo 5, verso 9, en las que Job declaró que era inocente y que estaba sufriendo injustamente. Job cuestionó, ¿por qué uno debería servir a Dios si el sufrimiento es la recompensa? Versículos 10 y 11. Eliú afirma injusticia es inconsistente con el carácter de Dios. Y si Job acusa a Dios de maldad, entonces, si todos estamos en desacuerdo con él en este punto. Y así es como Eliú interpreta las palabras de Job. Job afirma que Dios está obrando mal, que está cometiendo iniquidad, y eso es sencillamente erróneo. No, de hecho, Dios es totalmente justo y trata a los hombres según lo que merecen. Versículo 12. Eliú les dijo a sus oyentes que Dios siempre es justo y siempre actúa conforme a su naturaleza. Dios no pervertirá la justicia. Versículo 13. Dios es soberano y no tiene que rendirle cuentas a nadie. No le responde a nadie. Versículos 14 y 15. Eliú respondió recordándole a Job que Dios es soberano sobre toda vida. Si Dios nos retirara la vida, pereceríamos de inmediato. Versículos 16 al 20. Eliú declaró que ningún hombre está en posición de criticar a Dios en cuanto a cómo Él hace cumplir su juicio. Dios gobierna el universo imparcialmente. No mira a nadie con parcialidad. Dios no tiene favoritos. Cualquier hombre, independientemente de su posición en la vida, puede ser juzgado rápidamente y eliminado de la tierra. Versículos 21 al 30. Eliú alabó a Dios como el juez omnisciente del universo. Dios ve todo lo que los hombres hacen en la luz, así como en la oscuridad. Ningún hombre puede engañar a Dios de la manera en que se puede engañar a los jueces humanos. Él es capaz y está calificado para juzgar a los hombres sobre la base de lo que ve y sabe. Ningún hombre puede escapar de la mirada escrutadora de Dios y de la rendición de cuentas que Él exige de todos los hombres. La injusticia y la maldad nunca disfrutarán de un triunfo duradero. Versículos 31 y 32.
Job es llamado a arrepentirse. Eliú le formula a Job una confesión para alguien que ha desafiado arrogantemente el gobierno de Dios. Job debe decir: soy culpable, no volveré a ofender al Señor. Luego debe pedirle a Dios que le enseñe lo que no ve. Además, debe estar dispuesto a dejar de hacer cualquier iniquidad que haya cometido. Amado oyente, toma nota, estos realmente son elementos del verdadero arrepentimiento. Versículo 33. Eliú convoca a Job a tomar una decisión porque Eliú no puede hacerlo por él. Sin embargo, si Job sigue en desacuerdo, Eliú le ordena que diga lo que sabe. Versículos 34 al 37. Eliú concluyó su segundo discurso expresando su deseo de que Job sea juzgado por sus declaraciones. De cualquier manera, sin ninguna duda, ha dicho lo que piensa acerca de la afirmación de Job de que Dios le está negando justicia, de que Dios no está siendo justo con Job. Quizá te ocurre que muchas de las cosas que Eliú ha dicho sientes que no sabes si son correctas o no, pero te aconsejo que te mantengas atento a los siguientes capítulos para averiguar más al respecto. Lo que puedo decir es que una de las cosas claves en las que Eliú tiene razón es que Job, al aferrarse a su propia inocencia y comenzar a cuestionar cómo un Dios justo que castiga el mal y recompensa el bien, podría seguir siendo justo y sin embargo castigarlo por hacer el bien. Eliú dice que cuestionar la justicia de Dios está fuera de lugar, no es una opción. Amado lector, ¿qué actos y acciones de Dios te llamaron la atención en los capítulos de hoy? Todos vamos a experimentar un grado de calamidad, y Eliú apunta que Dios permite que padezcamos para apartar a las personas del mal y salvarlas del orgullo, en Job capítulo 33, versículos del 14 al 18. Roguemos al Señor que cuando experimentemos sufrimiento en esta vida, nos ayude a que no cuestionemos su justicia. Nunca dudemos de que Dios tiene razón y de que es sabio. Puede que no entendamos los caminos de Dios, pero debemos confiar en su sabiduría. Sigamos atentos a los siguientes capítulos. El banquete de mañana será en Job capítulos 35, 36 y 37. Eso es todo por hoy. Me despido y será hasta la próxima.